Hola a todos, bienvenidos a esta sesión A3. Seguimos con nuestro plan de formación y hoy vamos a aprender a identificar los documentos más importantes gracias a las funcionalidades de Web of Science. Veamos el programa de hoy. Vamos a aprender a utilizar varios filtros, ¿vale? Es el gran tema de hoy. Después, vamos a aprender un poco de bibliometría, cómo identificar los documentos más citados según el contexto. Parece algo obvio, pero no es tan obvio, sobre todo si miramos el contexto. Luego miraremos en separado un filtro que se llama Citation Topics, que tampoco es obvio. Tengo que explicar qué es esta clasificación para que luego sepáis cómo utilizarla. Y al final acabaremos respondiendo a una pregunta frecuente y si quiero exportar, ¿cuáles son las opciones para exportar? ¿Vale? Pues es lo que haremos durante la próxima hora. Empezamos con los filtros, ¿vale? Vamos a ver algunos de ellos y voy a empezar antes de hablar de los filtros. Uno de ellos es importante. Uy, no quería salir, simplemente quería ir más adelante, ¿vale? Voy más adelante, ¿vale? Aquí una parte importante al inicio de esta sesión. Lo que he elegido son varias publicaciones recientes que ejemplifican la situación en la cual estamos, que hay cada vez más publicaciones científicas falsas. De hecho, también hay revistas falsas, las llamamos revistas depredadoras, en inglés predatory. Desde que hay a nuestra disposición la inteligencia artificial generativa, es todavía más fácil pedirle que nos cree un artículo científico falso. De ahí la línea roja que vemos aquí en una publicación muy reciente. Paper Mill son fábricas de artículos científicos y está subiendo, vamos, a una velocidad vertiginosa gracias a esta invención. Además, algo que me llamó la atención es que cuando hacemos una búsqueda gracias a una herramienta de inteligencia artificial, este paper demuestra que la inteligencia artificial pocas veces hace la diferencia entre lo que es verídico y lo que no. Entonces, utiliza documentos que han sido retractados y, por lo tanto, tenemos que ejercer nuestro pensamiento crítico e ir a verificar siempre la fuente de la información, ¿vale? Esta es la situación en la cual nos encontramos hoy. Quería poner mi foco hoy en los documentos retractados. Espero que se traduce bien así en español, retracted publications en inglés, que siguen recibiendo citas porque muchas personas no se dan cuenta que han sido retractados. Os voy a enseñar un ejemplo. Voy a ir a la Web of Science y vamos a hacer este ejemplo. Aquí lo tengo abierto. Voy a duplicar la página. ¿Vale? Y voy a poner un enlace, que lo mejor quizás es que lo abra. Voy a copiar este enlace en la misma y así lo guardaremos. Aquí. Vale, el ejemplo que voy a utilizar es una publicación científica que hizo los noticiarios, ¿vale? Cuando veíamos las noticias en la televisión, para los que seguimos viendo la televisión y también los que leían, hizo las primeras páginas porque era algo súper importante, la superconductividad a temperatura ambiente, ¿vale? Es algo enorme que muchos investigadores están buscando y todavía no lo han conseguido. Pues esta publicación de hace más o menos un año salió en los noticiarios porque alguien dijo, pues yo lo acabo de conseguir, ¿vale? Y lo publicó. Pero claro, era tan enorme esto que pues los que leyeron la publicación han querido, digamos, realizar lo mismo, materiales y métodos y vamos a ver si es reproducible. Y nadie lo conseguía hacer. Empezaron a generarse dudas y al final, ¿vale? Esta publicación ha sido retirada y vemos el por qué. Bueno, los coautores también han empezado a investigar los temas. Entonces es esto en general. Retracted article es algo que
después de su publicación oficial, después de haber sido aceptado por la revista, porque pasó por revisiones por pares, empieza a generar dudas. O bien son los propios autores que, gracias a avisos de otros, se dan cuenta que había un parámetro que no controlaban y prefieren retirarlo para volver a hacerlo con todos los parámetros controlados, o bien son denuncias. También hay denuncias, en este caso fueron denuncias, ¿vale? Y entonces, en este caso, es la revista que cuando se acumulan las denuncias de que esto no es reproducible, no es factible, pues por precaución prefiere retirarlo para evitar que otros autores piensen que es verdad. Este es el objetivo, no apoyar nuestra investigación sobre algo que no es verdad. Entonces, ¿cómo aparecen estos documentos en Web of Science? Veis aquí con una señal y un cuadrado bastante visible de color naranja. Nunca lo habíais visto hasta ahora, lo abrí expresamente. O sea que cuando pasa esto, el registro del documento se queda en Web of Science, ¿vale? Pero le añadimos una tipología, Retracted Publication, una señal bastante visible y el motivo. En este caso tenemos también un enlace a la notificación de retractación. La voy a abrir, ¿vale? Y aquí es un resumen. ¿De dónde nos proviene esta información? Vuelvo a la presentación. Nos proviene de la base de datos Retraction Watch. Es una base de datos mantenida, actualizada por una organización sin ánimo de lucro que se llama Retraction Watch, ¿vale? Y aquí es Retraction Database, la página Retraction Watch es la que estoy siguiendo aquí. Y entonces lo que hacemos es que tenemos como una integración entre Web of Science Core Collection, colección principal, y esta base de datos para poder tener en nuestros registros de la Web of Science este tipo de señales para avisarlos. Cuidado, cuidado, esto ha sido retractado, ¿vale? Entonces vemos aquí, os enseñé un ejemplo bastante visible. Lo vuelvo, creo que era en esta página, vale, con esta señal. Además, entonces ya existía, digamos, estas notificaciones, pero hemos mejorado la sincronización entre estas dos bases de datos. Y al lado es la notificación del por qué. Tengo que ir al full text y aquí explica, este artículo ha sido retracted, retractado, a petición de los autores y ponen los nombres, han expresado su punto de vista, bla, 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 etcétera, ¿vale? Notificación de retractación también se publica y aquí es el documento en cuestión. ¿Qué más? No se está viendo la página. Bueno, ¿qué estás viendo ahora? ¿Web of Science o el PowerPoint? El PowerPoint. No se ve la presentación. A ver, lo que voy a hacer es... ¿vale? Voy a hacer una pequeña pausa para solucionarlo. Vale. Ya está solucionado el tema y ahora pues veis lo que estoy compartiendo con vosotros. Este es el registro de un documento que ha sido retractado y veis esta señal de color naranja arriba, ¿vale? Es importante que lo veáis bien, ¿vale? Entonces este documento se queda, este registro se queda en Web of Science, pero lo actualizamos con una tipología, Retracted Publication, y con esta señal. Y al lado es la notificación de retractación, que también la había abierto. Y aquí nos explica, lo tenía abierto aquí, nos explica que los autores son, algunos de los coautores son los que han pedido que se retire este documento, ¿vale? O sea que, fijaros bien, esto no vais a fallar, siempre lo vais a ver. Algo más también, algo reciente que hicimos en relación con la red de citas, cuando ponemos nuestro ratón en uno de estos números, si detrás de estos números hay un documento retractado, también lo vamos a ver. Veamos, desde su publicación ha recibido 123 citas. ¿Vale? Pongo mi ratón, nada que declarar, perfecto. Pero si veo, aquí son las citas desde la Core Collection, pero en el número abajo también, si abro la flecha, veo que ha recibido citas de
más allá de la colección principal, ¿vale? Y algunas de ellas, si vuelvo a poner mi ratón, me dice una de ellas ha sido retractada, ¿vale? Podría abrirlas, ¿vale? Las abro y luego ya os veréis el filtro que os voy a enseñar a aplicar para detectarlas, ¿vale? Como vuelvo atrás, bueno, así. Referencias bibliográficas. Mirad este número también, 77. Este trabajo se apoyó sobre 77 referencias bibliográficas y me dice que 4 de ellas han sido retractadas también. ¿Veis? Esto es reciente, es algo que hemos añadido y lo vemos al dejar nuestro ratón aquí en el número. Vale. Entonces, vemos aquí un ejemplo. Ahora, cuando vosotros estáis haciendo una búsqueda, ¿cómo os podéis asegurar que no vais a guardar entre vuestras referencias bibliográficas algo que ha sido retractado? Pues es lo que vamos a ver ahora. Yo aquí he preparado una búsqueda. Ahora sí que veis mi pantalla. Búsqueda en relación con la utilización de la inteligencia artificial para las predicciones del tiempo, de la meteorología, ¿vale? Pues que sabemos que son muchos datos y queremos que nos avisen con tiempo, sobre todo cuando hay algo peligroso. Bien, lo importante hoy no es la búsqueda, es lo que voy a hacer a continuación. Veis que me dan 1600 resultados, ¿vale? Y como no tengo tiempo de mirar todos los 1600, pero si hubiera algo retractado aquí, veríamos una señal. ¿Cómo puedo rápidamente detectar si en esta lista hay algo retractado? Pues vamos a ver los filtros, ¿vale? Y estos filtros solo los veremos cuando estamos en la colección principal, en la Core Collection, ¿vale? De hecho, voy a ponerme en español, ¿vale? Y voy a iniciar sesión porque así se quedará todo guardado. Me olvidé hacerlo y ahora es mejor. No, cuando voy rápido las cosas no salen. Vale, prefiero que se quede todo guardado. Vale, vamos a los filtros ahora. Voy bajando porque es el último filtro que está del lado izquierdo. Avisos editoriales. Y aquí me pone tres retracted publications. Si hago refinar, que es lo que voy a ver, ¿vale? Veis que también en mi lista también veo esta señal. Y luego cuando lo abro, pues veo algo similar a lo anterior, ¿vale? Entonces, vuelvo atrás, ¿veis cómo vuelvo atrás, ¿vale? Clicando aquí en el menú que tenía. Em, y el filtro es el de abajo. ¿Qué puedo hacer? Lo vuelvo a hacer, ¿vale? Lo vuelvo a abrir. ¿Qué es lo que puedo hacer con este filtro? En el lugar de refinar, puedo excluir, ¿vale? Excluir, o sea que cada filtro, todos los filtros, ¿vale? Que hay en esta página tienen dos opciones. Refinar quiere decir únicamente lo que estoy seleccionando aquí. O bien excluir, vamos allá, excluimos y hay tres menos y vemos que este filtro se queda aquí, ¿vale? Pues una manera fácil de verificar. Y ahora vamos a ver que esta tipología también está presente en todos los tipos de documentos, ¿vale? Vamos allá. Como si no lo hubiera hecho, lo quito el filtro. Y ahora cuando voy a tipos de documentos, ¿vale? Ver todos, hay más que 5 y lo vuelvo a ver, ¿vale? Retractación de publicación, ¿vale? Está en los dos lugares. O sea, yo primero os enseñé el filtro de abajo para que veáis únicamente retracted, pero también se encuentra aquí entre todas estas tipologías, ¿vale? También se encuentra aquí. Y lo aplicaremos. Entonces, antes de que vayamos a este filtro de todas las tipologías, acordaros de esto, ¿vale? Cada vez que estáis haciendo bibliografía en cualquier lugar y si estáis utilizando inteligencia artificial, siempre id a verificar la fuente de la información, aplicar vuestro pensamiento crítico, verificar que el documento sigue vigente, que no se ha retirado. De hecho, ¿vale? Yo en la búsqueda que hice hoy solo había una tipología, pero hay otras. Expression of concern. ¿Qué es expression of concern? Es antes de retirarlo. Es
hemos recibido avisos, hay una investigación en curso, tenemos dudas, ¿vale? Es la antesala, digamos, de la retractación, ¿vale? Entonces, cada vez que haya esto, yo os diría, cuidado, ¿vale? Y podéis excluir estas cuatro tipologías. Diferencia, os repito, retracted publication es el documento publicado y retractado y retraction es la notificación del porqué. No siempre hay, pero si hay, mejor y indica el porqué. Y aquí lo mismo, expression of publication with expression of concern es el propio paper con esta notificación y aquí es una notificación de el por qué hay estas dudas, ¿vale? Bien, entonces acabamos de ver este primer filtro y ahora lo que os te estaba diciendo es que también esto aparecerá en las tipologías. Si tenéis cualquier duda sobre tipologías, en mi presentación hay un enlace que si la abrimos quedan todas explicadas, ¿vale? Y hay muchas, ¿vale? Vamos allá, volvamos a lo que estábamos mirando justo antes aquí. Vale. Cuando voy a tipos de documentos, veo los 5 primeros, van organizados por número, pero en general hay más y puede haber más que esto. Hay capítulos de libro, hay material editorial, resumen de reunión, artículo informativo, hay un poco de todo. ¿Por qué hay todas estas tipologías? Porque cuando indexamos, aceptamos indexar una revista, ¿vale? Pues indexamos todo su contenido de la primera a la última página. Y cuando tenemos esta revista científica en formato papel, hay cada vez menos, pero bueno, que sepáis, em, hay no solo artículos científicos, hay notificaciones de conferencias, hay correcciones, hay cartas, etcétera, sobre todo en revistas especializadas. Y lo que hacemos en Web of Science es que todo esto se queda dentro, ¿vale? Pero claro, tenemos que ponerle una tipología adecuada para que sepáis. De manera intuitiva tendemos a pensar, mira, imaginemos que hoy quiero solo artículos y artículos de revisión, ¿vale? De manera intuitiva, vamos a seleccionarlo y hacer refinar, ¿vale? Y lo hago para que veáis que no es la mejor manera. Acabo de hacerlo, el filtro está aquí aplicado y sin embargo me siguen saliendo otras tipologías. ¿Por qué? Os enseño por qué. Porque un mismo documento puede tener más de una tipología. Y aquí el caso más típico que yo enseño, los capítulos del libro, porque indexamos capítulo por capítulo, también siempre tienen una segunda tipología, que puede ser artículo o artículo de revisión. Por lo tanto, al refinar por artículo, pues me sigue saliendo porque es un artículo, pero es un artículo, un capítulo de libro al final, ¿vale? Entonces, vuelvo atrás. ¿Cómo vuelvo atrás de esta manera? Refinar. La mejor manera de hacerlo, voy a quitar aquí los filtros, es hacerlo al revés. Vuelvo a mis tipologías y voy a seleccionar lo que quiero excluir, ¿vale? Imaginemos, hoy quiero artículos y artículos de revisión y voy a guardar el acceso mira, voy a guardar los proceedings también. Excluir, 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 excluir y también esto. Vale, me guardo estas 4 tipologías. Artículo, artículo de revisión, proceedings y esto os explico un poquito más adelante, ¿vale? Y ahora voy a hacer excluir, ¿vale? Y me quedan estos 4, ¿vale? Este filtro es mejor aplicarlo de esta manera por el hecho de que haya muchas veces más de una tipología, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podéis seleccionar, digamos, documentos más relevantes para vosotros, ¿ok? Es un filtro muy útil. Y en mi presentación, ¿vale? También aquí os vuelvo a dejar ah, este enlace con todas las tipologías. Veis que aquí es una captura de pantalla con otra búsqueda que hice y también había también otras tipologías.
¿Qué más? ¿Cómo determinar los documentos más importantes? Pues aquí voy a salir de la presentación, ¿vale? Y volver, no, es aquí que quería estar, a esta búsqueda. Más importante, ¿qué significa? Em, va a tener un significado diferente para cada uno de vosotros en un momento dado, ¿vale? Entonces os doy algunas pistas. Am, Os recuerdo que cuando hacéis una búsqueda, ¿vale? La primera vez que hacéis esta búsqueda, la lista de resultados va a estar organizada por relevancia, ¿vale? Relevancia es un algoritmo de Web of Science que organiza los resultados en función de las palabras que yo he buscado y con qué frecuencia las encuentra en los resultados, título, resumen, palabras clave y también en qué lugar, ¿vale? Esto lo vimos en la primera sesión, pero hay otras maneras de organizar los resultados, ¿vale? Podéis quizás aquí aprovecharlos de algunas de ellas, ¿vale? Pero aquí tenemos ya una ayuda, relevancia. ¿Qué más? Tenemos muchos más filtros del lado izquierdo. Si queréis, por ejemplo, uno que utilizo mucho, ver las publicaciones más recientes, también os podéis aprovechar del año de publicación, ¿vale? Aquí veo los 5 años más recientes. De hecho, veis que hay algunas que tienen una fecha oficial ya de 2026, pero tengo aquí todos los años, ¿vale? Uy, 1825. Wow, impresionante. Ya se hablaba de inteligencia artificial. Bueno, aquí hay algo que merece la pena mirarlo. Pero bueno, digamos, vamos a imaginar que, bueno, evoluciona bastante rápido la inteligencia artificial y creo que es a partir de 2023 que tenemos la generativa. Vamos a ver, voy aquí a título de ejemplo a enseñaros a limitar para ver resultados de los 3 últimos años. Refinar, ¿vale? Aquí podéis hacer refinar sin problema. Ya tengo menos resultados. Si queréis menos, pues vais seleccionando, ¿vale? Y tenéis muchos más filtros. Vamos a ver algunos más, ¿ok? Lo importante es que aprendáis a utilizarlos bien, excluir o refinar. Ahora, una pregunta frecuente que tengo es, vamos a ir a los filtros rápidos de aquí, acceso anticipado. ¿Qué significa? Pues aquí tengo que explicarlo y voy a mi presentación. ¿Qué significa acceso anticipado? Esta es la definición porque es una tipología. Significa un artículo que ha sido publicado únicamente online, ¿vale? Todavía no está incluido en un volumen y un número de la revista, pero sí que ha sido publicado, ha sido aceptado, pasó las revisiones por pares, ya tiene un DOI en general para las revistas que tienen un DOI. ¿Qué es lo que le falta entonces? Le falta una fecha final de publicación con el volumen y el número de la revista, en qué número y en qué volumen está incluido. Y también le falta las páginas y esta fecha final, ¿vale? O sea, no es un manuscrito o lo que algunos llaman un preprint. No, no, es que es la versión final. Le falta simplemente alguna pequeña información que es en qué volumen y en qué número de la revista se va a incluir y con qué páginas. ¿Cómo aparecen estos? ¿Vale? Vamos a verlo. Voy a aplicar el filtro. Acceso anticipado, hay 22. Voy a refinar para que veáis. Voy a abrir este, por ejemplo, ¿vale? Y de hecho ya tiene un DOI, ¿vale? DOI es Digital Object Identifier, es un identificador único de un objeto digital, como significa su nombre, ¿vale? Por lo tanto, no todas las revistas tienen un DOI, pero la verdad es que casi todas, y es mejor tener este identificador porque podemos hacer búsquedas por identificadores. ¿Y qué vemos aquí? Acceso anticipado diciembre de 2023. Bueno, tenemos aquí un caso excepcional porque ya estamos casi en 2 años y todavía no tenemos una fecha final. No debería pasar esto, pasa muy poco, pero en algunas circunstancias, pues el plazo es bastante amplio.
Y vemos que tiene doble tipología, es así que lo he encontrado, artículo y Early Access, y vemos que ha sido indexado el 22 de enero de 2024 en Web of Science. Fecha acceso anticipado, fecha Web of Science y le falta la fecha final, las páginas y el volumen. Vamos a ver el siguiente, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? También dos tipologías. Estamos a la espera de la fecha final de publicación del volumen, del número y así aparece, ¿vale? Vuelvo atrás, aprovecho aquí a mi lista de resultados, la última que tenía, ¿vale? Y entonces es esto lo que significa Early Access. Una vez que recibimos la información que nos falta, ¿qué pasa? Pues aquí tengo que enseñar, ¿vale? Ah, de hecho, una cosa que me olvidé decir, un artículo en acceso anticipado ya se puede citar, ¿vale? Lo que me olvidé hacer, perdonad que vuelvo aquí a la lista, si yo clico en el enlace del texto completo, ¿vale? Vais a ver que está disponible aquí, ¿vale? En esta página, ¿vale? Aceptar, o sea que ya está aquí en la página, ya se puede leer y ya se puede citar. Ah, mira, aquí bueno, ha publicado aquí ya y el volumen y ya la página. Qué raro. Mira, aquí nosotros no hemos recibido esta información. No nos aparece. Bueno, lo señalaré. Entonces, os comentaba, ahora sí que vuelvo a mi presentación. Una vez que recibimos esta información de la revista con la fecha final de publicación, vamos a actualizar el registro con la información que faltaba, volumen, número, páginas, el do y se queda, y le vamos a quitar esta tipología de Early Access y se queda con la definitiva. Ya no es un documento en acceso anticipado y se queda solo con su tipología clásica, digamos. En cuanto a las citas, si había recibido alguna antes de la fecha final, pues siguen sumando. No podemos el contador a cero, ¿vale? Entonces, es lo que significa acceso anticipado. Y, ¿vale? Bueno, este tipo de ejemplos no los tengo. Vuelvo a mi ejemplo de aquí. Vemos aquí no hay y voy a la lista final. Solo hay 22 y como hago ahora quito este filtro y vuelvo a mi lista anterior. O sea que acceso anticipado no hay ningún problema. Podéis guardar perfectamente estos resultados en vuestra bibliografía y citarlos si es necesario con los datos que tenéis. Vale. Hasta aquí, ¿me estáis siguiendo? Vale, creo que sí. ¿Qué más tenemos? Os comentaba que hay otras opciones para organizar vuestra lista y os voy a enseñar una, dos, de hecho, en relación con las fechas de publicación. Vale. Voy a primero poner fecha más reciente primero. Cuando utilizo esta organización, va a utilizar la fecha de publicación más reciente. Creo que aquí hay un problema. Ah, vale, 2023. Ok. No sé por qué había este filtro. Ahora sí. Fecha de publicación más reciente. Vale, 2026. Vamos a abrirlo. Utiliza la fecha de publicación oficial. Mira, de hecho aquí en el mismo mes hemos tenido acceso anticipado y publicado. En el mismo mes. Ha sido súper rápido. Pero bueno, mira, en este caso. Entonces, ya vemos fechas futuras. Ya comenté en una formación anterior que, bueno, estas fechas nos provienen de las editoriales y nosotros no las cambiamos. Lo que sí podemos ver, nosotros no tocamos estas fechas, vienen de la propia revista. Lo que sí podemos ver aquí, 14 de octubre de 2025, significa que ha sido este registro, ha aparecido en Web of Science, ha sido indexado, catalogado, como queráis,
en esta fecha, 14 de octubre de 2025, con una fecha oficial de enero de 2026. Veamos otro ejemplo. Aquí vemos únicamente una fecha de publicación oficial, 15 de enero de 2026, indexado el 8 de octubre de 2025. Es esta la diferencia entre las dos fechas. Esta, la publicación, es la revista que controla esta fecha y la indexación, esta fecha la ponemos nosotras. Es para que sepáis cuándo llegó este documento, ha sido indexado en Web of Science, ¿vale? Dos fechas. Vuelvo atrás a mi lista. Bueno, mi lista era refinar, ¿vale? Era esta de aquí, ¿vale? Y ahora voy a utilizar uno un poco diferente. Añadido recientemente, es un poco diferente, ¿vale? Ahora, añadido recientemente, mira, son actas de conferencia en este caso. Voy a abrirlas. En este caso, la fecha que utilizamos es la fecha de indexación y la más reciente que tenemos aquí es el 19 de octubre de 2025. Estamos a 21 hoy, ¿vale? Cada día hay nuevos documentos indexados. A veces hay un plazo de 2 días hasta que los veamos, pero es cada día, ¿vale? Por lo tanto, cuando pongo añadido recientemente, es esta segunda fecha que estoy controlando, ¿vale? Y estoy indexado el 18, ¿vale? ¿Por qué os comento estos dos filtros, ¿vale? Em, Pueden ser útiles cuando hay retraso, ¿vale? Recently added. A veces hay personas que me dicen, no entiendo, vuelvo a hacer esta búsqueda de hace 6 meses, un año, 4 años, ya con el mismo filtro de años y tengo uno o dos documentos más. ¿Y cuáles son y cómo lo sé? Pues las revistas sí que las indexamos con la mayor celeridad posible, ¿vale? Pueden ser semanas, algunas depende meses, depende con qué frecuencia nos envían esta información, pero para los libros y las actas de conferencia es diferente. En general lo hacemos, nos envían la información una vez al año, a veces una vez cada 2 años, entonces puede haber un gran retraso. Y es por eso que este filtro os puede ser útil para cuando hay esta pequeña diferencia de uno o dos documentos que son del año 2023, 2024. No entiendo qué me salen. Pues aquí podéis saber de dónde proviene esta diferencia. Han sido añadidos recientemente, pero quizás tenían una fecha de publicación oficial, acabamos de ver, de 2024 en este caso, ¿vale? Entonces, filtro bastante útil y que utilizan dos fechas diferentes, fecha de publicación y en este caso fecha de índice. Bien, esto era para la primera parte, que es la más larga de todas, porque había muchos filtros que comentar. Y ahora vamos a hablar de unos filtros adicionales, pero estos son filtros en relación con ah, que permiten identificar los documentos más citados, ¿vale? Los pongo aparte porque merecen un apartado específico. Parece algo sencillo, pero no lo es tanto. De manera intuitiva, a las personas, igual que yo al inicio, tendemos a comparar el total de citas de un artículo y de otro, pero no siempre tiene sentido. Y aquí es donde también tengo que explicar cómo deberíamos hacerlo, cómo podríamos hacerlo mejor. Tenemos que conocer el contexto antes de hacer cualquier comparación. Imaginemos, veo un artículo con 20 citas. ¿Cómo puedo saber si 20 citas es mucho o poco? Pues si no sé cuántas citas tienen documentos similares, me costará mucho interpretar este número, ¿vale? De ahí que para hacer cualquier interpretación es necesario conocer lo que llamamos el contexto de la cita. Si el máximo que vemos es 25, pues podremos decir 20 está bastante bien, el máximo es 25. Pero si el máximo es 1000,
pues el mismo número ya no es tan bueno, ¿vale? ¿Veis aquí con este ejemplo? La interpretación va a variar del contexto. Ahora vamos un paso más allá. En el mundo de la publicación científica hay varios parámetros que van a influir mucho en el comportamiento de citas. El primero, vais a ver que es bastante fácil de entender, es el año de publicación. Imaginemos que yo he publicado dos artículos en la misma materia, ¿vale? Uno en este año 2025 y el otro que data de 2015. ¿Tiene sentido comparar las citas de estos dos artículos? Yo diría que no. Uno acaba de publicarse y el otro ya hace 10 años que se ha publicado. Habrá tenido mucho más tiempo para acumular citas, ¿vale? Por lo tanto, siempre que queremos hacer una comparación, deberíamos tomar en cuenta el año de publicación y solo comparar cosas publicadas en el mismo año. Si no, no estamos interpretando bien. Segundo parámetro, el área de investigación. Este no es obvio, ¿vale? Pero se ha demostrado. Y os explico. Hay disciplinas que por su forma de trabajar em, acumulan, atraen más citas. En general son disciplinas con un desarrollo bastante rápido, disciplinas con muchos coautores, etcétera. Entre estas disciplinas que atraen más citas que la media, tenemos a medicina, biología, química, física, astronomía, ¿vale? Del lado opuesto, disciplinas que por su forma de trabajar atraen menos citas, ¿vale? Es un comportamiento diferente. Tenemos a ciencias sociales, tenemos a humanidades y también tenemos a matemática, ¿vale? Que es una ciencia dura, pero también teniendo un desarrollo bastante lento, pocos autores, etcétera, es una manera de trabajar diferente. O sea, no quiere decir que hay una disciplina más importante que la otra, simplemente trabajan de maneras diferentes. Por lo tanto, siempre que queremos interpretar, comparar citas, tenemos que tener en cuenta estos dos parámetros, misma disciplina y mismo año de publicación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Web of Science? Hay dos indicadores que deberíais ver, que es Highly Cited Paper y Hot Paper. Lo digo en inglés porque son marcas, no se deben traducir, ¿vale? Y detrás de cada uno hay una metodología, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esta metodología? Lo que hacemos son conjuntos de documentos similares, misma disciplina, mismo año de publicación. Una vez que tenemos estos conjuntos de documentos similares, ya los podemos organizar de más citas a menos citas y los highly cited papers se definen como los artículos que se clasifican por el total de citas en el 1% superior, 1 de 100, ¿vale? 1% en un conjunto de documentos similares. Además, siempre son documentos de los 10 últimos años. Hot paper es un poco diferente porque hot paper, hot topic, una cosa candente, ¿vale? Entonces, en este caso, son documentos de los 2 últimos años. Se definen como artículos de los 2 últimos años que se clasifican por citas en el 0,1% superior. Mismo campo, mismo mes de publicación, ¿vale? Aquí también conjuntos de documentos similares y es el 0,1%. O sea que aquí estamos poniendo las citas en un contexto específico y comparando cosas similares. ¿Dónde vemos estos filtros? ¿Vale? ¿Y de dónde provienen? Ahora vuelvo a la herramienta y voy a volver a una lista de resultados, la que tenía anteriormente, por ejemplo, voy a quitar los años, ¿vale? Estos filtros están aquí entre los filtros rápidos, ¿vale? Highly cited paper, hot paper, y me dice que en esta lista hay 32 highly cited y 2 hot paper, ¿vale?
puedo aplicar estos filtros también, ¿vale? Y así veremos esta lista reducida, ¿vale? 32. Tiene aquí también el símbolo. Veis que un documento puede tener los dos. Voy a abrir este. Este es Highly Cited y Hot Paper a la vez. Y además, cuando pongo mi ratón encima, si clico, me dice la definición, ¿vale? Highly Cited Paper en el 1% de los mejores artículos más citados, ¿vale? Y en el campo académico, Social Sciences, en este caso, ¿vale? Y estos datos provienen de Essential Science Indicators. Voy a cerrar y el otro también me va a decir 0,1%, Social Sciences y en este caso el mismo mes de citas. Esta información no se calcula en Web of Science. Se calcula, aquí está escrito, los datos provienen de Essential Science Indicators y tenéis acceso a esta base de datos. Y para ver estos filtros, ¿vale? Es necesario a veces que estéis trabajando con vuestra cuenta y que hayáis entrado como mínimo una vez en esta herramienta, Essential Science Indicator, con la misma cuenta para sincronizar las dos, ¿vale? O sea que aquí voy a entrar. Si no veis los filtros es porque nunca habéis entrado en Essential Science Indicators. Ahora voy a entrar con la misma cuenta. Perfecto. Ahora lo cierro y refrescar esta página y a partir de aquí deberíais ver estos filtros, ¿vale? Esto es una pregunta frecuente que de hecho también en mi presentación os explico. Si no veis los filtros, hay tres motivos. El primero no, para vosotros no aplica porque sí que ya tenéis una suscripción, ¿vale? Activa. Son los dos siguientes. Iniciar sesión y iniciar la sesión también en esta herramienta para poder sincronizar las dos cuentas, ¿ok? Y a partir de aquí ya los veréis. Bien. Algo importante, vuelvo atrás, es que esto se recalcula cada 2 meses se recalcula, ¿vale? Por lo tanto, un documento puede ser highly cited paper hoy y en 2 meses ya no lo será, sobre todo si está en el umbral de las citas, ¿vale? Acordaros que es algo que es dinámico, ¿vale? Es dinámico, se recalcula cada 2 meses, perdón, en esta herramienta que es Essential Science Indicators, ¿vale? Vuelvo a verlo, ¿vale? Y aquí lo teníamos, ¿vale? Y cuando se acaban los 10 años, pues perderán esta distinción, ¿vale? Porque como es dinámico, tenemos un archivo que se mueve cada 2 meses. Ahora lo que voy a hacer, para que lo veáis, voy a organizar, he quitado el filtro de años y voy a organizar por citas mayor número primero. ¿Sí? Sí, vemos todos los años aquí, vale. Vemos algún documento, ¿vale? Que tiene muchas citas y es un highly cited paper, pero quizás en esta lista no es que son recientes. A ver, creo que tengo un filtro de años. No, claro, tengo que quitar este filtro. Ahora sí, he quitado el filtro de highly cited. Citas mayor número. Vale, vemos aquí el documento con el mayor total de citas. No es un highly cited paper. ¿Por qué no es un highly cited paper? Mirar bien. Mirar bien la fecha. Es de 2012. Seguramente en su momento era un highly cited paper, pero ya no es un documento de los 10 últimos años. Y es por eso que ya no lo vemos, ¿vale? Este 2013 seguramente lo mismo, ¿vale? O sea que este es el peligro de hacer una organización por total de citas. Estamos comparando cosas con fechas de publicación muy diferentes. De ahí estos filtros que podéis utilizar. Bien, esta era la segunda parte y nos queda muy poquito. Ahora, las dos últimas que nos faltan son más rápidas. Veamos.
Bien, am, hay un filtro más que quiero explicaros que se llama Citation Topics, ¿vale? Es una clasificación, Citation Topics, que nuestra empresa ha creado con el Centro de Ciencias de Leiden. Es una clasificación a nivel del documento, ¿vale? Utilizamos un algoritmo para hacer conjuntos de documentos similares, mismo tema, ¿vale? Tomamos en cuenta la red de citas de estos documentos, o sea, las referencias bibliográficas y también las citas que han recibido. Y esta clasificación permite realmente, pues, acotar mi búsqueda con cosas, digamos, sobre el mismo tema, la misma materia, y quizás puede ayudar cuando hacemos búsquedas por palabras clave. Aquí veis cómo funciona. Tenemos aquí los documentos sueltos y vamos haciendo conjuntos con los algoritmos. Al llegar a un tamaño crítico, ¿vale? Pues ya tenemos un nivel de clasificación que son los microtopics, que hay más de 2000. Luego, un documento solo puede estar en un microtopic, ¿vale? No puede estar en más de uno. Luego vamos juntando microtopics para hacer el nivel intermedio, ¿vale? Que se llama mesotopics. Hay 300. Y luego el nivel más amplio son los 10 de macrotopic, ¿vale? Clasificación hecha por un algoritmo. Este es un enlace a una grabación que lo explica. Am, y esta clasificación tenemos que actualizarla una vez al año. ¿Por qué? Porque digamos que la investigación sigue desarrollándose, puede haber áreas emergentes y también un documento puede estar un año en un microtopic y el año siguiente en otro microtopic porque vas a recibir citas que a veces pueden ser diferentes de la materia original de las referencias. O sea que esta clasificación también es dinámica y se actualiza una vez al año, en general en abril. Los filtros, veamos dónde están. Pues están también del lado izquierdo. Voy a bajar un poquito y están aquí. Citation Topics Meso y Micro. No hemos utilizado el macro porque solo hay 10, no es muy útil, pero ahora voy a expandir la lista. De hecho, la explicación está aquí detrás de la I. Y vemos aquí oceanografía, no, no es lo que me interesa. Weather forecasting, mira, súper, es lo que estoy haciendo como búsqueda. La aplicación de la inteligencia artificial en las previsiones meteorológicas. Por lo tanto, hay más de 5, puedo verlos todos aquí. Tienen un código de números y luego un nombre, ¿vale? Y, uy, quería volver aquí, pues voy a aplicar este, ¿vale? Clasificación hecha a nivel de documento. Nos gusta mucho esta clasificación porque es mucho más precisa que la que vemos arriba, que es una clasificación de revistas, ¿vale? Y pocas veces una revista eh, publica el 100% sobre una materia, ¿vale? De ahí la creación de Citation Topics, clasificación por documentos. Voy a refinar, ¿vale? Y me quedan muchos menos documentos. Había empezado con 1000, ¿vale? Luego, añadiendo poco a poco los filtros, ya veo ahora cosas mucho más enfocadas en lo que me interesa, ¿vale? O sea que un filtro súper interesante, unos filtros, y podéis aplicar más de uno aquí, ¿vale? No tenéis que limitaros a uno, podéis aplicar más de un filtro, más de un microtopic, etcétera. Lo que hay que recordar es que esta clasificación se actualiza una vez al año. Por lo tanto, si compartís o si guardáis una búsqueda incluyendo el filtro este, quizás el año que viene dejará de funcionar porque será diferente, ¿vale? Si queréis saber cuál es la última lista y a qué se parece, este enlace os enseña la lista de todos los citation topics de los macro, meso y micro y lo podéis descargar detrás de este enlace. Bien, entonces aquí, vale. Am, y vuelvo a mi lista. Vamos a hablar de ahora, me pongo aquí. Ups.
Ahora vamos a hablar de las opciones de exportación, ¿vale? Pero antes de hablar de las opciones de exportación, quería recordaros, tengo que salir de la presentación, lo siento mucho, que no siempre es necesario exportar. Podéis compartir una búsqueda con los filtros asociados con cualquier persona. Copiáis aquí el enlace, enlace copiado, y luego lo vais a pegar en un correo, por ejemplo, ¿vale? La persona que va a clicar en este enlace eh, se va a hacer exactamente la misma búsqueda en su ordenador con su acceso y se van a aplicar los mismos filtros. Los filtros también están incluidos. Lo que sí es importante saber es que en función del lugar donde esté esta persona, en función de su acceso a Web of Science, puede ver un poquito más o un poquito menos de documentos porque va a depender de su suscripción, ¿ok? Pero no siempre es necesario exportar, podemos compartir de esta manera. También podemos guardar nuestras propias listas de registros marcados. También podemos guardar nuestras búsquedas, ¿vale? Son cosas que, si no me equivoco, hemos visto el mes pasado. Pero si no es suficiente y queréis exportar, entonces las opciones de exportación están aquí. Exportar y hay varias. La más utilizada, exportar en formato Excel, ¿vale? Podéis exportar un máximo de 1000 documentos a la vez. Y podéis exportar todo lo que hay en la página o seleccionar los que queráis, ¿vale? Por ejemplo, si selecciono dos, exportar Excel, me va a decir, ¿quieres estos dos que has seleccionado? O bien todos los de la página, o bien todos los que tienen aquí 172, ¿vale? Entonces, esto es para los registros que queréis exportar y luego qué datos queréis exportar. Am, Fuente es la revista, artículo, autor, título, fuente y resumen, registro completo o bien una selección personalizada que podemos, aquí hay 29 opciones y seleccionáis las que queráis exportar, ¿vale? Máximo 29. En función de la base de datos en la cual estáis trabajando, las opciones de exportación van a variar, ¿vale? Porque los campos son diferentes, ¿vale? Máximo 29 cuando estamos con la Core Collection, pero con otras colecciones puede ser un poquito menos. Otras opciones de exportación, lo dejo aquí en mi material porque así voy más rápido. Em, para gestores de referencia bibliográfica, en Nota Online tenemos aquí dos opciones y para ello tendremos que utilizar nuestra cuenta, que es la misma cuenta que Web of Science. Otros gestores, RefWorks, BibTeX, Zotero, etcétera, Mendeley. Veis aquí los formatos compatibles. BibTeX compatible con Mendeley y Zotero. RIS, compatible con todos estos, ¿vale? Insights, algunos tienen acceso a Insights. Cada vez que vais a querer exportar a otra herramienta de Web of Science, por ejemplo, añadir a mi perfil de investigador, añadir a mi cuenta de EndNote Online, añadir a Insights, vais a tener que utilizar vuestra cuenta para que os identifique y lo añada a vuestra cuenta en esta herramienta, ¿vale? Misma cuenta compartida. Y estas son las opciones. ¿Hay alguna otra más? 5000, ¿vale? Eh, eh, Perdón, Excel es 1000 y aquí son 5000, pero 5000 con menos información, ¿vale? Lo voy a mostrar aquí. Si pongo exportar 5000, solo me exporta estos tres datos, ¿vale? Entonces, en función de lo que queráis, elegiréis una u otra. Y con esto llegamos al final de la sesión. He tenido que acelerar un poco al final y empiezan ahora nuestros 15 minutos adicionales. Por lo tanto, si tenéis una pregunta, es el momento de empezar a escribir en el chat porque yo me voy a quedar un poquito más de tiempo para responder a estas dudas. Os doy la señal ahora
para empezar a escribir y como siempre os dejo estos dos correos al final de mi presentación, preguntas relacionadas con la formación y preguntas relacionadas con la herramienta. La primera pregunta es, ¿hay alguna forma de acreditar que mi paper ha sido hot paper o highly cited paper, ya que al cabo del tiempo dejará de serlo? Es una excelente pregunta. Gracias por preguntar este tema. A ver, si no tienes acceso a insights, ¿vale? Am, claro, esto no se queda grabado en Web of Science. Entonces, un día que hacía una formación en una universidad, alguien me dio una buena idea y la voy a compartir con vosotros. Me dijo, mira, yo lo que hago para poder en el futuro justificar que lo ha sido es tomar una captura de pantalla, ¿vale? Y pensé, pues, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Vale? De hecho, aquí tienes la definición, etcétera, y dice, tomas la captura de pantalla y dices en tal fecha, pues era un highly cited paper. Me pareció una buena idea. Los que tienen acceso a Insights, ¿vale? Que es esta herramienta de aquí, ¿vale? Verificar con la biblioteca. Desde el 2021 guardamos el histórico de estas distinciones, ¿vale? Ahora hemos decidido, porque era una petición totalmente injustificada, y entonces en Web of Science no se puede hacer, pero en Insights ahora sí, vais a saber cuántas veces a lo largo de los 10 años un documento ha sido highly cited o bien hot paper, ¿vale? Esto es para la primera pregunta. ¿Qué más? Pregunta siguiente. Am, veamos si el resto es en relación a la presentación. No son preguntas sobre lo que he hecho ahora. ¿Cómo puedo acceder de forma remota a Web of Science? Pues te recomiendo escuchar la primera sesión, ¿vale? De este año académico, la A1, o bien aún mejor consultarlo con la biblioteca, porque cada institución tiene un acceso remoto diferente. Por lo tanto, lo mejor es que consultes con ello para ver, poder acceder en remoto y hacer lo mismo que yo hice hoy, ¿vale? Entonces, mejor punto de contacto la biblioteca, que te explicará cómo hacerlo. Y si tienes una cuenta bien creada, cuando la has creado cuando estabas in situ, por ejemplo, al entrar con tu cuenta, pues verás lo mismo también en remoto que si estuvieras en el campus. Es un valor añadido también trabajar con una cuenta. Algunas personas me preguntan por búsquedas por palabras clave, ¿vale? Entonces, son cosas que yo ya he explicado, ¿vale? No voy a repetir porque hay personas que ya vinieron a las sesiones anteriores. Lo que voy a hacer es abrir este enlace y os voy a decir en qué sesión lo expliqué en la primera, ¿vale? Abro el enlace que os he dejado y la primera sesión, mis primeros pasos con Web of Science, es donde yo expliqué el acceso remoto y donde expliqué en qué idioma hay que buscar las palabras clave. Tenéis aquí el enlace al vídeo y una copia de mi presentación, ¿vale? Septiembre de 2025. Creación de cuentas, guardar consultas, también lo hice en septiembre, también tenéis aquí todo guardado, ¿vale? Preguntas que ya han sido respondidas porque vamos avanzando, ¿vale? Vamos avanzando constantemente a lo largo del año académico, pero todo se queda aquí guardado en esta página. Bien, ¿qué más como preguntas tenemos? Em, mi campo de trabajo es este y hay pocas referencias. ¿Cómo puedo hacer para que aparezcan en Web of Science? Es que en Web of Science no puedes añadir nada tú mismo. Son las revistas que envían sus solicitudes para ser indexadas o no, ¿vale? Un usuario no puede tocar Web of Science, no puede añadir sus documentos. Depende de si la revista ha cumplido con nuestros criterios de calidad o no, ¿vale? También explicado en la primera sesión. Vale. Sí, veo personas que me preguntan. Ahora sí que he respondido cómo acceder a las sesiones previas. Se quedará en la página. Es una página web que es pública de FECIT
Y todo esto no va a desaparecer el mes que viene, ¿vale? Lo tenemos aquí, o no, ¿dónde lo he abierto? Aquí, vale. Se quedan los enlaces hasta que yo vuelva a repetir esta formación, ¿vale? No va a desaparecer y esta página es pública, ¿vale? Todo está aquí. ¿Qué más? Tenemos... luego me preguntan, ¿la lista de los Citation Topics puede ampliarse o reducirse con la revisión anual? Sí y no. Los números son más o menos los mismos. Más de 300, más de 2400, pero puede haber alguna variante. Lo fijo son los 10, ¿vale? Estos 10 siempre son 10, pero aquí estos números pueden variar un poquito en función de lo que nos diga el algoritmo. Entonces sí, puede variar un poquito, pero no va a pasar a 500 ni a 5000. Son más o menos estos los números, pero varían un poco. De hecho, estos son los números cuando se crearon. Si yo ahora clico en este enlace de aquí, ¿vale? Que os dejo en mi presentación, vamos a ver los números actuales. Mira, 10, 326, 2478. ¿Vale? Y el esquema lo puedes descargar aquí en formato Excel. ¿Ves? Los números actuales. Bien, muy bien. Una respuesta más. Luego tengo una pregunta bastante amplia que yo creo que ya está respondida con la sesión de hoy. Cómo encontrar los documentos más relevantes en un área muy amplia, combinar filtros de años, combinar áreas temáticas, tipos de documento. Yo son los filtros que suelo aplicar y Citation Topics también. Citation Topics te puede ayudar, ¿vale? Y si la área es muy amplia. Es lo que yo haría. Aplica filtros, los que te parecen más relevantes para reducir el alcance de tu búsqueda. ¿Cómo puedo, por favor, eliminar un perfil que he añadido al mío? Vale, lo mejor es que vayas a la biblioteca para que te asesoren porque no sé exactamente si es un perfil o si es una cuenta, ¿vale? Preséntales esta dificultad y te darán las mejores indicaciones para evitar duplicados. La pregunta siguiente, si haces un filtrado por año 2010-2016, ¿los filtros de Highly Cited Paper y Hot Paper se recalculan para el periodo de tiempo refinado? No, porque de hecho los Highly Cited y Hot Paper no se calculan en Web of Science, se calculan en otra base de datos con los 10 últimos años. Entonces la respuesta es no. Son siempre los 10 últimos años, estamos en 2025, por lo tanto no vamos a encontrar ningún Highly Cited Paper de 2014, ¿vale? Y 2015 estamos al límite, ¿de acuerdo? Los filtros no ayudan ya que el cálculo se hace fuera independientemente de los filtros y los hot papers son 2 últimos años. Luego, cuando exporto un listado de referencias, ¿cómo se puede sincronizar con mi información de Mendeley? Yo he dicho que la exportación BibTeX es la exportación que es compatible con Mendeley. Sincronización, no creo que pueda haber una sincronización, solo una exportación, ¿vale? Y te enseño de nuevo la imagen, si me permite salir, que es esta de aquí. El formato BibTeX es compatible con Mendeley, pero sincronización lo dudo mucho, ¿vale? Exportación únicamente. Luego me escriben, ahora que hablamos de artículos falsos y que hay que tener cuidado, entiendo que aunque tú hagas una búsqueda bibliográfica en todas las bases de datos, siguen siendo fiables, ¿vale? A ver, cada colección de la base de datos es diferente y cada uno tiene sus criterios de selección. Yo diría que son buenos, más o menos. La más estricta es la Core Collection, pero las demás, excepto Research Commons, que aquí es todo lo que hay en acceso abierto, en esta habría que verificar. Veamos, ¿vale? Os recuerdo
las bases de datos a las cuales tenéis acceso. La Core Collection, la más estricta. Em, Research Commons. Yo aquí tengo mis dudas, ¿vale? Aquí puede haber de todo porque está abierto a muchas cosas que no son controladas, por lo tanto yo no me fiaría de todo lo que hay en Research Commons. Cielo tienen sus criterios de selección, claramente. Am, y alguna otra más que tengáis acceso. Medline es PubMed. O sea, no. No todo lo que proviene de todas las bases de datos, sobre todo de esta, es de fiar. Tenemos que, recomiendo que miréis el origen del documento, si ha sido retractado o no, ¿vale? Tenéis que utilizar el pensamiento crítico y siempre verificar la fuente de la información. Y todas las bases de datos no. Algunas sí y otras no. Luego me escriben qué consecuencias podría tener utilizar una citación de un documento retraction como investigador. Vale. Vale. No, no es recomendable, por eso os digo, antes de enviar vuestro manuscrito, verificar vuestras referencias bibliográficas, verificar que estén todavía vigentes, que no estén retractadas, porque si no tiene un muy mal efecto, ¿vale? Estáis citando cosas que ya no son fiables. Eh, por ejemplo, podéis crear listas de registros marcados o listas, grupos en EndNote si tenéis, ¿vale? Para cada uno de vuestros papers, crear una lista y así podéis abrir esta lista de registros y verificar rápidamente si algo ha sido retractado. El efecto es negativo en general, salvo que citéis este documento indicando que ha sido retractado, ¿vale? Pero si no, es como no os habéis dado cuenta y el efecto no es bueno. No creo que haya penalización, pero desde luego no es una buena cosa. No se debería controlar estos temas. Luego, alguien me dice que no ve los highly cited paper, ¿vale? Por eso os dije que había que cumplir algunos pasos para verlos y los pasos quedan descritos aquí en este enlace. Follow the instructions. Lo vais a hacer más lentamente que yo lo enseñé y si seguís los pasos vais a ver estos iconos. Y una última pregunta porque se acaba el tiempo. El filtro Citation Topics lo podemos ver dependiendo de nuestra suscripción. La respuesta es no, es para todos igual. En la Core Collection, yo he trabajado con la Core Collection hoy, ¿vale? Y lo vais a ver siempre en la Core Collection, no va a depender de ninguna suscripción, ¿vale? Core Collection, seguramente es la diferencia. Bien. Con esto acabamos la formación de hoy y mañana seguimos con la sesión A4, ¿vale? Vamos siempre apoyándonos en lo que hemos visto en las sesiones anteriores y aprendiendo cada vez más cada día. Por eso no repito lo del mes pasado ni lo de ayer. Vamos avanzando. Tenéis las grabaciones. Espero que lo de hoy ha sido útil y os deseo una buena tarde y os digo hasta mañana para la continuación. Que vaya bien.